Hola, muy buenos días, niñas y niños. Les saluda el profesor Cecilio Luis Turnil Tumash. Estoy muy feliz de poder reencontrarme con ustedes a través de las pantallas. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos un tema muy interesante con ustedes en el área de comunicación y lenguaje L1 para sexto grado. Niñas y niños, en nuestra clase de hoy vamos a aprender a utilizar un recurso literario que nos ayudará a seguir a desarrollar nuestra creatividad e imaginación. Este recurso nos servirá especialmente para comunicar y expresar nuestros sentimientos y emociones. ¿De qué creen que hablaremos hoy? Les doy 3 segundos para que me lo digan. Exactamente. Hoy vamos a trabajar el tema o el recurso literario poema en 5. Niñas y niños, nuestro tema el día de hoy es poema en 5. Hoy aprenderemos a escribir un poema en tan solo utilizando 5 versos. Niñas y niños, en este momento les voy a declamar un poema que lleva como título El pájaro. El pájaro, pequeño y hermoso, vuela, canta y come. Eres mi amigo, el pájaro. Niñas y niños, ¿de quién hablamos en este poema? Claro, del pájaro. ¿Qué hace el pájaro? ¿Qué hace? Vuela, ¿sí? Come y canta. ¿Qué le dijimos al pájaro? Que él es nuestro amigo. Qué bien, ¿cómo ven? Ese es un poema en 5, que tiene 5 versos. Niñas y niños, nuestro tema, poema en 5. Es importante conocer qué es un poema. Un poema es la composición literaria escrita en verso, que pertenece al género de la poesía y que a través de ello el autor expresa sus sentimientos, emociones, describe personas como lugares. ¿Qué es un verso? Un verso está conformado por un conjunto de oraciones o frases cortas. Niños, ¿qué es un poema? Excelente. Es una composición literaria escrita en verso. ¿Qué es un verso? Excelente. Es un conjunto de oraciones o frases cortas. Nuestro tema es poema en 5. ¿Qué es un poema en 5? ¿Y cómo se estructura? ¿Cuál es su estructura? Un poema en 5 es la composición literaria escrita solamente en 5 versos. Cada uno de ellos se realiza de la manera siguiente. ¿Se les quedó? ¿Qué es un poema en 5? Excelente. Un poema en 5 es la composición literaria escrita en 5 versos, que a continuación lo vamos a ver cuál es su estructura. Y lo vamos a hacer respondiendo preguntas.
El primer verso lo respondemos con una primera pregunta. ¿Quién? Puede ser la escuela, la vaca, el pájaro. Depende cuál es lo que nos gusta escribir. Viene la segunda pregunta o el segundo verso. Lo respondemos esta pregunta. ¿Cómo es? En este sentido, en la primera pregunta lo respondemos con un sustantivo. En la segunda pregunta respondemos con dos adjetivos. Depende cómo se llama el título de nuestro poema. Viene la tercera pregunta. ¿Qué hace? Aquí lo vamos a responderlo con tres acciones, tres verbos. Hasta ahorita llevamos, ¿cuánto llevamos? Llevamos tres preguntas. Es decir, vamos a llevar ya aquí tres versos. Luego, en el cuarto verso, vamos a escribirle una frase a nuestro poema, al título de nuestro poema. Finalmente viene la quinta pregunta. Volvemos a repetir la primera pregunta sobre ¿quién es? Así se estructura un poema en 5. Como lo habíamos dicho, que un poema en 5 es la composición literaria conformada por 5 versos. Es decir, utilizaríamos 5 líneas para conformar nuestro poema. Lo vamos a hacer, lo vamos a ejemplificar. Vamos a sacar nuestro cartel aquí. Lo colocamos en este lugar. Responderíamos la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? A ver, ¿cuál exacto es? ¿Quién es? Con ello vamos a utilizar una imagen para facilitar la elaboración de nuestro poema. En este caso, ¿qué ven ustedes aquí? Exacto, un pájaro. Muy bien. ¿Y cómo se va a llamar nuestro poema? ¿Quién es? ¿Quién aparece aquí? Exacto, el pájaro. Entonces vamos a escribir el pájaro. ¿Quién es? El pájaro. Ahora nos toca responder la segunda pregunta. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Cómo es? A ver, observemos el pájaro. El pajarito que está aquí. ¿Cómo ven ustedes? Aquí vamos a utilizar dos adjetivos. Díganme ustedes un adjetivo del pájaro. ¿Cómo les parece el pájaro? ¡Qué bien! Excelente.
Dice, pequeño, dice. ¿Qué más? Aquí vamos a utilizar solo dos adjetivos. Pequeño y, ¿qué creen ustedes? ¿Está bien? Sí, es hermoso. Ahí está. ¿Cómo es? Es pequeño y hermoso. ¿Alguna duda? Está bien. Así es como estamos organizando nuestro poema. Ahora vamos a responder la tercera pregunta. ¿Qué dice la tercera pregunta? Exacto. ¿Qué hace? Yo les pregunto, ¿qué hace la paloma? Díganme. Exacto. Es la paloma. El pájaro. ¿Qué hace? El pájaro canta. ¿Qué otro hace? El pájaro vuela. Aquí vamos a utilizar tres verbos. Como ven, que está el verbo cantar, verbo volar. Solo nos falta otro verbo. ¿Qué otro verbo creen ustedes que hace el pájaro? Obviamente, come. ¿Qué hace el pájaro? Ustedes dicen, ¿qué hace la paloma? ¿Qué hace? Canta, vuela y come. Luego dice, vamos a escribir una frase. ¿Qué quieren ustedes decirle al pájaro? A ver. ¿Ya tienen en su mente? ¡Qué bien! En este caso, le decimos que al pájaro le decimos, eres mi amigo. O lo podemos decir, eres mi mascota. En este caso, le decimos que eres mi amigo. Finalmente, respondemos la quinta pregunta. ¿Qué dice allí? ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Claro, estamos hablando de quién. Del pájaro. Muy bien, ahí estamos. Bravo, fuertes aplausos. Ya organizamos nuestro poema que lleva como título El pájaro. Lo vamos a leer, dice, el pájaro, pequeño y hermoso, vuela, canta y come. Eres mi amigo, el pájaro. ¿Qué es un poema en 5? Dijimos que un poema en 5 es una composición literaria comprendida o escrita en 5 versos. Cada línea, este es un verso, un verso, un verso, un verso y un verso. ¿Cuántos versos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Entonces, podemos ayudarnos con las preguntas para elaborar, para escribir nuestro poema. Podemos ayudarnos con las preguntas. Por ejemplo, ¿quién es? ¿De quién estamos hablando? Del pájaro. ¿Cómo es el pájaro? Es pequeño y hermoso. ¿Qué hace el pájaro? Canta, vuela y come. ¿Y qué queremos decirle al pájaro?
le queremos decirle que es nuestro amigo. ¿Y de quién estamos hablando? Del pájaro. Estamos utilizando 5 versos. Es la forma de cómo redactamos, de cómo vamos a escribir nuestro poema en 5. Como ven, nuestro poema en 5 está dedicado al pájaro. Tiene 5 versos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo de poema en 5. Para ello utilizaremos una hoja. Muy bien. Pregunto, ¿quién es? ¿Qué creen ustedes? Exacto. Decimos la vaca. Muy bien. ¿Cómo es la vaca? ¿Cómo es la vaca, creen ustedes? Exacto. Decimos que es linda. Recuérdense que aquí utilizamos 2 adjetivos. Linda es un adjetivo. Luego, ¿y qué creen ustedes? ¿Qué otro adjetivo colocamos ahí con la vaca? Ah, cálida. Es cariñosa. Cariñosa. Muy bien. ¿Qué hace la vaca? ¿Qué hace la vaca? Hace mu. Muy bien. Muge. ¿Qué otro? ¿Qué hace? Come, exacto. Recuérdense, aquí utilizamos solo verbos. ¿Cuántos verbos? Exacto. 3 verbos. Aquí tenemos 2. ¿Cuánto nos hace falta? 1. Correcto. Muge, come y corre. ¿Es verdad que corre la vaca? Seguramente. Corre. ¿Qué queremos decirle a la vaca? Busquen ustedes una frase. Exacto. Le decimos, aunque es muy grande, pero le podemos decir, eres mi mascota. Muy grande va para ser nuestra mascota, pero en este caso digamos que es nuestra mascota. Y la última pregunta, ¿quién es? ¿De quién estamos hablando? La vaca. Ahí estamos, niñas y niños. Esa es la forma de cómo elaboramos, de cómo escribimos nuestro poema en 5. Bueno, ya casi terminando nuestra actividad, es importante comprender bien qué es el poema. Un poema es una composición literaria escrita en prosa, en donde el autor se expresa o expresa sus sentimientos, emociones y también para describir a personas como a lugares. ¿Qué es un verso? Un verso decíamos que está formado con un conjunto de oraciones o frases cortas. Es decir, un verso es una frase, es una oración. Nuestro tema es poema en 5. ¿Qué es un poema en 5? Poema en 5 es la composición literaria escrita en 5 versos, es decir, 5 líneas.
Pero para poder escribir o formar nuestro poema, podemos utilizar estas preguntas que aparecen aquí, que nos ayudarán a elaborar nuestro poema en 5. Ahora, tarea. ¿Qué vamos a hacer? La tarea de ustedes consiste en hacer una antología de poemas. Van a escribir 5 poemas con la misma estructura de poema en 5. ¿Dónde lo van a hacer? Para ello necesitamos 2 hojas de papel bond. Vamos a formar un librito con nuestros poemas. Lo doblamos por la mitad y lo decoramos según la creatividad de ustedes. En la primera hoja se va el nombre de la escuela, su nombre de usted y el nombre de su trabajo. En la segunda hoja o en la segunda página no escribe nada. Empieza a escribir en la tercera página. Un poema en 5 en cada página. Luego dibuje cada uno de sus poemas que lo van a hacer de manera que son 5 poemas y 5 gráficas. Es un gusto haber estado con ustedes tratando el tema poema en 5. Recuérdense lavarse las manos con agua y jabón en cada momento. Quédate en casa, juntos con la ayuda de Dios y las acciones que está emprendiendo el señor presidente de la República de Guatemala, saldremos adelante. Hasta la próxima.